Hola, un saludo para todos, para aquellos que van a ver este video, esta entrevista. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Cuero Ponzada, estudiante de la Unibautista. Hoy nos acompaña el pastor Erison Roa. Y bueno, estamos aquí en una entrevista ministerial. Y bueno, vamos a comenzar hoy por hacerle una bienvenido, pastor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a hacer unas preguntas hoy. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es su llamado? Yo quiero que usted me describa ese llamado conforme a los ministerios que dejó el Señor Jesús. ¿Cuál es ese llamado que el Señor le dio? Bueno, el llamado ministerial o la asignación ministerial que me fue entregada es la de pastor, la cual vengo ejerciendo hace alrededor de unos 15 años. Ok, bueno, o sea, tiene el llamado pastoral. Ok, bueno, bien. Y bueno, la otra es, ¿cómo supo que era su llamado? ¿Quién le dijo? ¿Fue llamado por otro pastor? ¿Fue llamado por Dios? ¿Cómo fue? Bueno, en el ministerio en el cual yo arranqué, era un ministerio profético, en el cual se ejercía el ministerio profético, y el Señor a través de palabra profética me ministró de que sería un instrumento de sus manos, que mi llamado era ser pastor, y fui creciendo dentro del ministerio. Mi autoridad principal, el Señor le reveló, Él me preguntó pues qué me ha hablado el Señor, y con esto pues se dio a conocer que el llamado era pastorear. Ok, bueno. ¿Y cuánto hace que ejerce ese ministerio? Bueno, hace un momento dijo que lleva 15 años, pero de esos 15 años, ¿dónde lo ha ejercido ese ministerio? Bueno, yo arranqué muy joven, cuando fui enviado... ¿Cuánto es joven? ¿Cuántos años? Joven es a los 22 años, fui enviado para la ciudad de Cartagena. Temprana. Estuve durante casi 3 años en la ciudad de Cartagena. Estoy en un barrio marginal de Cartagena llamado El Pozón. Bueno, allí el Señor me permitió hacer la obra. Luego, bajo la cobertura de ese ministerio, fui trasladado para la ciudad de Bogotá, donde me encuentro actualmente. Bien, o sea, estás radicado en Bogotá. Bueno, bien. Bueno, ¿y cómo te preparas para ejercer ese ministerio? ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo ha sido tu preparación? ¿Has estudiado? ¿Qué has hecho? Bueno, inicialmente con el pastor general del ministerio, él nos prohibía, literalmente nos prohibía estudiar, nos prohibía capacitarnos, nos prohibía leer libros, porque él decía que esto nos iba a contaminar, que nos iba a desviar de la doctrina, pero el Espíritu Santo en mí siempre puso ese deseo de superarme, de capacitarme, así que empecé a hacer mis pinitos haciendo varios estudios, varios institutos, estudié la licenciatura en teología y ahí vamos. Bueno, bien. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Sabemos que en el transcurrir ministerial siempre hay bajas y altas. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus mayores alegrías y cuáles han sido tus mayores frustraciones en ese servir al Señor y en ese desarrollo del ministerio? Bueno, creo que una de mis mayores alegrías y que me llena mucho de felicidad es poderle servir a Dios y ver ese proceso de cómo llega una alma o una persona en estados de dificultad y ver todo ese paso a paso, ese proceso en el cual Dios nos permite acompañarle y llevarle a un bautismo, llevarle a un servicio y sobre todo que esa persona se mantenga en el servicio de Dios. Yo creo que es lo más gratificante, poder ver ese crecimiento espiritual en la persona, en ver cómo las cadenas se rompen, cómo el Señor lo hace libre y ver también cómo a través de eso se empiezan a ganar familias para Cristo. Eso es lo más gratificante. Y ahora el contraste, las frustraciones, ¿cuáles han sido? Bueno, frustraciones hay muchas, pero Dios lo capacita a uno. Quizás duele mucho cuando te dispones a servir, te entregas, viene lo normal, lo que el Señor Jesucristo nos anunció, que vamos como ovejas en medio de los rapaces, la traición, el señalamiento, el juicio, la crítica, bueno, todo eso es parte o son gajes del proceso ministerial, pero sí, en determinado momento duele, mientras que el Señor a uno lo va capacitando. Yo recuerdo el libro de Héctor Torres de Liderazgo, Ministerio y Batalla, que habla de que nosotros debemos tener piel de elefante, que ya literalmente nada nos haga efecto y pasando el tiempo el Señor como que lo va curtiendo en eso y ya uno va superando más fácil todo esto. Bueno, bien. Bueno, pero quiero que me cuentes un poco más, quiero que nos compartas qué obstáculos has tenido o qué obstáculos has encontrado en medio de ese ejercer de tu ministerio. Bueno, obstáculos a lo largo de la vida ministerial surgen muchos.
¿Como cuáles? Creo que ahorita reciente, pandemia fue un obstáculo fuerte, nos tocó implementar la parte virtual que para muchos era desconocidos, la deserción, porque hubo una deserción tremenda en esta época de pandemia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se enfrió, muchos volvieron atrás, muchos se apartaron, entonces todo eso trajo una serie de consecuencias. Personalmente ahorita estoy viendo un reto fuerte que es, no cuento con un local propio, entonces estoy en un salón comunal allí, entonces eso es uno de los retos. Ok, bueno, bien. Bueno, yo quiero que nos cuentes, danos 3 aprendizajes en el proceso del llamado ministerial. ¿Qué aprendizajes has obtenido en este ejercicio, en este ejercer de tu ministerio? Bueno, creo que el principal llamado es la pasión por las almas, es el poder demostrar el amor de Cristo, es el poder tener ese corazón de pastor, de ponerse uno por un momento en los zapatos de la oveja. Esto es muy gratificante. También uno de los aprendizajes es cómo el Señor, uno siendo literalmente un pecador, un vil gusano de Jacob, cómo el Señor derrama de su espíritu sobre uno, cómo lo usa a través de los dones espirituales para la gloria de Dios. Eso es algo muy gratificante, la verdad. Bueno, bien, pero cuéntenos qué otro aprendizaje ha... Bueno, otro de los aprendizajes que el Señor me ha permitido a lo largo de estos años ver es ese proceso en el que la persona llega sin conocer nada del Señor, totalmente en ceros, y llevarlo de un menos a un más en la presencia de Dios, o viceversa, porque a veces se dan los casos en que llegan personas que están formadas, pero vienen heridas, vienen quizás pasando procesos fuertes de malos testimonios ministeriales, y esas personas que se apartan del Señor y que toca ya es diferente, ¿no? Te gustaron de la gloria de Dios, se apartaron, pero volvernos a encaminar para la gloria del Señor. Tremendo. Bueno, pero cuéntenos, ¿qué tipo de ayudas ha recibido para el ejercer de su llamado, o de quiénes ha recibido ayuda? ¿Quiénes le han apoyado? Bueno, nosotros como ministerio, es claro, la misma palabra de Dios es textual, el obrero tiene de su salario, entonces aquí entra la parte de diezmos y ofrenda, que es de lo que uno toma, digamos que una asignación para el sostenimiento de la casa pastoral. Ok, pero bueno, ¿qué otras personas le ayudan? ¿Tiene ayudas? No, ayudas de ninguna índole. Quizás cuando el Espíritu Santo obra y toca los corazones de algunos hermanos de la congregación o personas que el Señor en determinado momento le permitió a uno ministrarles o aconsejarles, orientarles, el Señor les inquieta, les toca el corazón y digamos que son aportes que le hacen a uno, pero eso es lo en cuanto a las ayudas. Bueno, pastor, yo quiero que usted nos dé un consejo para aquellos que están allí y van a ver este video. ¿Cómo usted les animaría o qué quiere decirle a esas personas que están comenzando, iniciando ese ministerio con base a su experiencia, con lo que usted ha vivido? ¿Qué quería decirles? Bueno, creo que el consejo más importante es que perseveren, que luchen y que no se cansen, porque estamos viviendo un tiempo triste, doloroso, en el cual, así como las ovejas están desertando, también están habiendo mucha renuncia de pastores, mucho pastor que está dando un paso al costado, herido porque se siente abandonado, bueno, por muchas circunstancias, pero así como dice la misma palabra de Dios, el camino del Señor es para aquellos que perseveren, es para aquellos violentos, que se levanten, que peleen la buena batalla. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el enemigo, y Satanás siempre va a querer frustrar propósitos. Así que mi mayor consejo es persevere y sea paciente. Nosotros estamos sembrando, cada día sembramos en el reino, y algo que tengo yo como insignia personal es que si vamos a morir con las botas puestas, vamos a pelear siempre la buena batalla, que es lo que el Señor nos demanda. Y nada, esto es de resistir, y a veces pasa mucho, y sobre todo en esta nueva generación que se está levantando, porque tristemente se ha dejado de un lado al Espíritu Santo. Ahora hay, digamos que fábrica de pastores o institutos bíblicos. ¿Quieres ser pastor? Estudie y ya es pastor. Pero recordemos algo, esto no es por títulos, sino es por llamado. Esto es una vocación, esto es algo que el Señor nos entrega, y finalmente ahí es donde se ve el fruto, que la persona que es llamada tiene la capacidad de soportarlo y aguantarlo hasta que Cristo nos llame o hasta que Él venga por su iglesia. Amén, amén. Bueno, por último, ya para terminar, pastor, háblenos de 2 retos personales que ha tenido ahora último en el ejercicio, en ese ejercer de su llamado. ¿Cuáles son esos 2 retos que usted ha sentido que, wow, han sido realmente retos?
Bueno, creo que el reto más fuerte que estamos atravesando como ministerio, en mi vida ministerial, es no tener un local propio. En la actualidad estamos en un salón comunal donde nos reunimos cada 8 días y digamos que ese es uno de los retos y el deseo y el anhelo de tener ese lugar para podernos congregar y poder brindar mucha más ayuda y mucho más servicio al pueblo de Dios. Ese es uno de los retos, o el principal reto, y creo que el reto más importante que lo que nos está llevando a desafiarnos el Señor es el momento coyuntural histórico que estamos viviendo, que la gente no quiere saber nada del Señor. La gente en ese momento hay una dureza, hay un enfriamiento, la gente está enfocada en el hacer dinero, hoy en día estamos viviendo el famoso sueño americano, éxodos, caravanas gigantes de personas, inclusive hasta pastores que han dejado sus ministerios por irse a buscar el dinero. Entonces ese es uno de los retos, pero sabemos que eso tiene que acontecer, es necesario que acontezca, pero de la mano del Señor todo es posible, tenemos que perseverar. Bueno, pastor, pues no es más. Queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación. Dios le bendiga y Señor le dé fuerzas para proseguir en este llamado, que sabemos que el llamado pastoral es el más desagradecido, por decirlo así, porque es el que poco tienen en cuenta y el que más señalan. Pero tenemos una gran recompensa en el cielo, y eso es lo importante. Hay recompensa en el cielo, quizás aquí en la tierra no, pero en el cielo sí. Así que gracias, pastor, por esta entrevista. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones.